Este 26 de febrero, Viva la Mañana celebra su aniversario. 12 años de informar y entretener a los guatemaltecos. Sé parte de nuestra celebración este 26 de febrero en vivo desde Majadas 11, desde las 5:45 de la mañana. ¡Viva la Mañana! 12 años despertando siempre contigo. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a alegrarse. Pintas mi vida mientras tú caminas. Quiero Ya de vuelta aquí en VLM Noticias, pasan 3 minutos de las 8 y tenemos que hablar de lo que se aprobaba ayer en el Congreso, sí, las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, una ley que estuvo en discusión por más de 2 semanas con algunos contratiempos, pero finalmente casi todos los diputados votaron a favor de ella, solo 2 votaron en contra. Esta mañana vamos a hablar con el diputado Álvaro Velázquez, diputado de Bancada Convergencia, respecto precisamente a las reformas y el beneficio que tendrá para nuestro país. Muy buenos días, diputado, y gracias por estar con nosotros. Bueno, explicarte que esta fue una ley muy importante que hemos aprobado en el Congreso de la República con 140 votos, que es un récord hasta ahorita, y lo cual habla de que el costo político de no haber querido o de haber querido entrampar en su momento esta aprobación era demasiado alto para quienes se oponían. Yo expliqué o he explicado en otras oportunidades que lo que había ocurrido con 2 anteriores intentos de bloqueo y con 2 propuestas de enmienda que pretendían limitar la capacidad del presidente de remover a la fiscal general, y por otro lado intentar meter que hubiera orden de juez para las investigaciones. Esas eran patadas de ahogado de 2 sectores, como yo lo llamé, los de la línea 2, que es todo este sector de empresarial, sector privado, que está temeroso de una investigación sobre causas de evasión, elusión fiscal, corrupción en la SAT, etcétera. Y por otro lado, la clase política mafiosa que había estado enquistada también en el caso de la línea 1. Entonces, ambas expresiones se estaban conspirando y coaligando para intentar bloquear la reforma. Al final no se logró, el costo político, repito, era muy alto, la ciudadanía estaba en las calles presionando, las redes sociales presionando, y los diputados y diputadas que tenemos pues una proyección sobre la modernización de este país y la lucha contra la impunidad, estábamos unidos, digamos, en ese propósito. Es que yo no sé, algunos de sus compañeros diputados como que no entienden que la población ya ha despertado, que ya no están dispuestos a seguir aceptando, y quizá en algunos momentos nos tachan de menos, quisiera decir, en el sentido de que creen que uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero lo hacen bastante obvio muchas veces. Sí, es la vieja política proyectándose todavía, y lo que ocurre, francamente, es que no logramos desembarazarnos como clase política de las viejas mañas y las viejas costumbres. Sin embargo, yo lo que llamo la atención es de que entre más estemos conscientes de la demanda de la ciudadanía, es un abono a nuestra propia sobrevivencia como clase política. Porque en la medida que respondamos a las demandas ciudadanas, en la medida que vaciemos de contenido, por decirlo de algún modo, las demandas ciudadanas, estamos abonando a la propia sobrevivencia del sistema y de la clase política que debe gobernar este país. Ahora, lo cierto es que en el Congreso de la República, del conjunto del Estado, están haciendo ahorita la gobernabilidad. Es decir, la gobernabilidad democrática que a todos le apostamos, deben hacer directamente el Congreso de la República, porque expresa la soberanía popular, y ahí estamos por lo menos una buena porción de diputados que estamos pujando para que la agenda legislativa camine. Esperamos que este año así sea. Enfocémonos entonces a estas reformas que se hace a la ley del Ministerio Público, lo positivo, digamos, porque yo sé que son extensas y hay mucho que abordar, y la verdad es que no tenemos el tiempo suficiente para hablar de todo, pero específicamente aquellos puntos positivos que entrarían en vigor ya en unos 30 días. En primer lugar, la despolitización del Ministerio Público. Ha sido tradicional que el presidente de la República ponga y disponga
la figura del fiscal general, y eso ahora se acaba. Luego las causales, digamos, de remoción están muy claramente señaladas. Se regula todo lo que tiene que ver con la elección, el nombramiento, remoción del fiscal general. Se elimina la figura también del Consejo del Ministerio Público, que en anteriores experiencias de fiscales generales estaba demostrado que era un ente más bien que tropezaba, que hacía bloquear las decisiones contra la impunidad. Muy claramente en el caso de la fiscal Claudia Paz y Paz. Desde ahí se reforzó la idea en sociedad civil y expertos en la materia de que había que eliminar. Se forma también una junta disciplinaria para los casos muy notorios de corrupción en los casos de fiscales, y también la evaluación de desempeño, que eso sí debería ser parte de toda la administración pública, pero que se avanzó concretamente ya en el Ministerio Público. La evaluación de desempeño significa que cada fiscal general tendrá un sistema de monitoreo o de evaluación de su trabajo para ver el grado de eficiencia y eficacia con respecto a la administración de justicia. También se libera más la capacidad del Ministerio Público de hacer investigaciones para todo el sector público y también para casos, digamos, lo conducente del Código Procesal Penal, pero en el caso de la administración pública queda más fácil, más expedito. Y también la carrera del fiscal general, también quedó conformada la carrera. Se integra de manera propicia, y bueno, en final que tenemos una ley que tras 10 años de estar siendo discutida y estar estancada en el Congreso, por fin logra avanzar. Perfecto, y hablemos de aquellos aspectos que no fueron incluidos porque había preocupación. Se recuerda hace unas semanas por lo que proponía la bancada de FCN, donde se decía que el presidente podría remover en cualquier momento, bajo alguna circunstancia, al fiscal general en poder. Eso no fue aprobado. Sí, porque más bien lo que ellos pretendían o lo que se argumentaba era que no se podía tener una superfiscal o un superfiscal, que no se podía hablar específicamente de doña Telma Aldana, que ha hecho un buen trabajo, pero que eventualmente podíamos tener un pequeño dictador ahí y que siempre debía haber que el presidente pudiera disponer. Pero eso era repetir, digamos, la vieja historia. Y también que en el caso de solicitar orden de juez, ahí lo que se estaba alegando era que se violaba el debido proceso. Pero en el caso de la administración pública, toda la información debe ser pública y siempre se espera que las entidades como la SAT, la Contraloría General de Cuentas o el sistema bancario dispongan para el Ministerio Público la información que se le requiera de cualquiera de nosotros que estemos en el sector público. Así que no era... Y tus garantías individuales están contempladas en el Código Procesal Penal. Perfecto. Bueno, ¿qué podemos esperar ahora del Congreso? ¿En qué se estará trabajando? ¿En qué se estará acordando? Porque sabemos que hay una agenda cargada para este año. Bastante y toda muy motivante. El día de hoy empezamos en un hotel capitalino una discusión intensa, artículo por artículo, los 158 diputados más invitados de sociedad civil, sobre la ley electoral y de partidos políticos, que es otro factor de tensión, digamos. Y también yo ahí, y nosotros de la bancada Convergencia y varios que estamos apostando a las reformas, estamos diciendo hay que aprobarla y que las luchas de la reforma política deben avanzar, continuar y profundizarse. Por supuesto no tenemos plena coincidencia del conjunto de las cosas que se están aprobando, pero esta va a ser otra oportunidad para volver a ver quiénes son los que se oponen a las reformas, a la reforma política, al fortalecimiento de las instituciones públicas, en este caso los partidos, y quienes sí lo favorecen. Y vas a notar de nuevo que las mismas cosas que ocurrieron alrededor de la ley del Ministerio Público, lo volveremos a ver en el caso de la ley electoral y partidos políticos, y mucho más evidente, pienso yo, porque ahora fue, digamos, por lo bajo, por lo sutil. Esto va a ser más explícito, estoy seguro. Bueno, vamos a estar pendientes porque, como menciona, sí es una de esas reformas que está causando polémica. Empezó también a sonar fuerte cuando ya el Congreso recibe de la Corte de Constitucionalidad precisamente esas enmiendas, ¿no? Sí. O lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Sí, y también como en este caso, querer atrasar en este momento las reformas significaría volver a caer en el año 2019 en un proceso electoral sin reformas. Y por eso es que hay que ver esa tensión de reformas o no reformas.
Precisamente, y hay que hacerlo con tiempo, ¿verdad? Sí. Para tener ese espacio y poder entonces asimilar todos esos cambios para nuestro país. Bueno, aparte está también la designación de magistrados de la Corte de Es que Constitucionalidad. no, está muy bonito el año. Está divertido, me decía usted, está emocionante. Sí, la palabra emocionante es, aquí cabe, pero sí, porque viene la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que termina ya el 3 de febrero, el cierre quiero decir de marzo, perdón. Y ahí la consigna que corresponde a la demanda ciudadana es una renovación completa de la Corte de Constitucionalidad. Y entonces tasar bien a cada uno de los magistrados que están siendo propuestos en cada uno de los órganos electores, y en el caso nuestro, elegir a aquel representante, aquella representante que haya demostrado no tener intereses con los grupos tradicionales de poder. ¿Será un proceso abierto, cree usted? Porque la ciudadanía en el caso del está Congreso lo está haciendo. pidiendo. Cada viernes ha habido una convocatoria pública de escrutinio y se va a ver mucho debate. El Congreso de la República es el órgano más transparente. Todas nuestras sesiones son públicas, siempre está la prensa, en ese sentido, pues, del debate. Todas las sesiones están siendo monitoreadas por la prensa, así que creo que va a ser muy interesante los argumentos a favor y en contra de los actuales magistrados y los argumentos a favor y en contra de los magistrados que algunos sectores estamos proponiendo. Perfecto, bueno, va a estar, como usted dice, diputado, bonito estas semanas, y nosotros estaremos pendientes de todas esas discusiones y lo que se pueda ir avanzando dentro del Congreso. Agradecemos entonces venir a nuestros estudios esta mañana para hablar de esas reformas a la ley del Ministerio Público. A las órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más, vamos a la pausa y recuerde que VLM Revista viene a continuación, ya volvemos. Este 26 de febrero, Viva la Mañana celebra su aniversario. 12 años de informar y entretener a los guatemaltecos. Sé parte de nuestra celebración este 26 de febrero en vivo desde Majadas 11, desde las 5:45 de la mañana. Viva la Mañana. 12 años despertando siempre contigo. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven.